Hace muchos años, en los desolados campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, fui testigo de un horror que aún me persigue en mis pesadillas más oscuras. Como oficial en el ejército, mi deber era liderar a mis hombres con valentía y enfrentar los horrores del conflicto. Sin embargo, ninguna cantidad de entrenamiento me preparó para lo que estaba a punto de experimentar. Era una noche oscura y cubierta de neblina en las Ardenas. Durante la infame batalla del Bulge, mi unidad y yo nos encontrábamos atrincherados, luchando contra el frío y la falta de suministros. Las explosiones de artillería resonaban en el aire como un recordatorio constante de la brutalidad que nos rodeaba. Mis hombres estaban agotados y desesperanzados, pero debíamos continuar. Una tarde, mientras inspeccionaba las trincheras, recibí un informe de que se había avistado movimiento en un sector aparentemente abandonado. Con mi linterna en mano, me aventuré hacia la oscuridad con un pequeño grupo de soldados, listos para enfrentar cualquier amenaza. La neblina envolvía el paisaje, añadiendo un toque de surrealismo a la atmósfera ya tensa. A medida que avanzábamos entre los árboles esqueléticos, sentí una presión en el aire, como si la misma naturaleza estuviera susurrando advertencias. Fue entonces cuando nos topamos con una gran cabaña, la cual parecería que pertenecía a alguien pudiente de la zona en sus épocas de vida. Apenas visible entre la niebla, parecía desierta, pero en su silueta emitía un aura de maldad y tensión. Decidimos registrar la cabaña en busca de posibles amenazas, y al entrar, una ráfaga de frío helado nos envolvió. Nuestras linternas comenzaron a parpadear, algunas terminaron por apagarse. La atmósfera parecía densa y pesada. Los sonidos en el viento de madera crujiendo resonaban como susurros siniestros en nuestros oídos. Fue entonces cuando encontramos ropa de todo tipo, desde ropa de soldados, el cual desconocía los símbolos del uniforme, no sabíamos a qué bando pertenecían, hasta ropa de mujeres y niños. Cubierto de polvo y tiempo, mientras recorríamos el lugar de arriba a abajo hasta el último rincón de esta abandonada casa, descubrimos que la cabaña había sido el escenario de atrocidades durante un tiempo anterior a que este conflicto hubiera empezado. Al parecer, alguien o algún grupo de personas había llevado a cabo actividades y experimentos inhumanos con personas inocentes, personas comunes y corrientes. Antes de llegar a este lugar ya habíamos escuchado rumores de que aquí se habían suscitado numerosas desapariciones de personas, el cual se le atribuía a que la guerra estaba a punto de comenzar y las personas estaban huyendo del conflicto antes de que éste iniciara. Pero también habíamos escuchado que estas desapariciones ya habían ocurrido incluso mucho tiempo antes de que empezaran las tensiones entre los países involucrados. Buscando en una de las puertas que daban al sótano, encontramos cadenas oxidadas por el paso del tiempo, además de una pared que tenía una grieta, tal vez ocasionada por alguna explosión o marchas de tanques de gran peso que por aquí habrían pasado en algún momento. Ordené a uno de los cabos acercarse para ver si se pudiera tratar de un escondite o un enemigo o algunos civiles sobrevivientes. El soldado se acercó con su lámpara apenas visible y al ver lo que ahí había, comenzó a vomitar y gritar desesperadamente, pues lo que ahí había encontrado era algo que nuestros ojos, acostumbrados obligatoriamente para las atrocidades de la guerra, no estaban preparados para semejante escenario. Todos nos empezamos a preguntar que qué es lo que sucede, y con una seña ordeno a otro soldado mandar a callar y calmar al cabo que fue a revisar. Todos estábamos demasiado nerviosos, tensos por saber qué había visto, si era un enemigo o algo más. Empieza a sentirse una abrumadora presión dentro de este lugar, por el miedo que tal vez toda mi unidad emanaba por lo que ahí había visto detrás de esa pared. Al acercarme al hoyo de la pared, observo lo que ese lugar guarda, y es una especie de carnicería con todo tipo de herramientas de quirófano o carnicero, contenedores con manchas de un color rojo oscuro y un líquido viscoso emanando de esas cajas, a lo cual ya se imaginarán a qué me refiero. Era una imagen tan perturbadora y surrealista que algunos de nuestros soldados tuvieron que ser transportados a rastras entre los demás compañeros.
No puedo describir lo que ahí observé por cuestiones de respeto a las víctimas y por motivos de sensibilidad y límites de esta plataforma, pero sí les puedo asegurar que es algo que no olvidaré muy fácilmente. Después de tan aterrador descubrimiento, todos murmullaban sobre lo que ahí habíamos descubierto. Sin darnos cuenta, la niebla comenzó a infiltrarse entre la cabaña y nosotros. La sensación de ser observados por algo invisible se volvió abrumadora. Mis hombres y yo, ya nerviosos y aterrorizados, decidimos salir de ese lugar y regresar a nuestras posiciones. Al volver a nuestro campamento, obligué a mis hombres a no decir nada a nadie fuera de nuestra unidad, ya que si eso se propagaba, podría distraer a los demás soldados de sus funciones, y lo último que quería es que pensaran que un demonio nos acechaba. Ya bastante teníamos con la crueldad de la guerra misma. Fue difícil mantener callados a todos. Durante bastante tiempo, muchos querían hablar, pero nadie debía hacerlo. A pesar de todo, ese momento solo quedaría entre nosotros. Desde esa noche mi unidad y yo experimentamos sucesos extraños y aterradores. Sombras acechaban entre los árboles y los susurros en la oscuridad persistían. Algunos de mis hombres afirmaban haber visto figuras de civiles en el campo de batalla, lo cual era imposible, porque era un área totalmente abandonada y ocupada por las tropas de ambos bandos. La maldita cabaña de ese lugar había dejado una marca en nosotros, y la guerra ya no era solo contra el enemigo humano, sino contra algo mucho más oscuro y aterrador, nuestra propia mente perturbada. Aunque el conflicto terminó, el horror de esa cabaña perduró. Incluso ahora, años después, no puedo olvidar la sensación de lo sobrenatural y la presencia del mal que se aferró a nosotros esa fatídica noche. Tiempo después, decidí buscar información al respecto de las desapariciones de aquel pequeño pueblo. Resulta que antes de la Guerra Mundial había un prestigiado doctor que fue descubierto por los lugareños, el cual decían que esta persona, acusado de tomar la vida de las personas que por ahí pasaban durante sus viajes, ofreciéndoles refugio y alimentos a estas personas que nadie reclamaba. Como eran personas que solo iban de paso, se aprovechaba de la situación para retenerlos en su sótano y hacer quién sabe qué cosa con ellos. Mencionan que nunca se encontró evidencia como tal, pero que las personas del pueblo ya no le tenían ningún tipo de confianza a este doctor, pues las sospechas y habladurías ya eran demasiadas, y un solo error podría costarle la invitación de una turba enojada a su casa para exigir respuestas. Así, sin más, un día desapareció y no se volvió a saber nada de él. Nunca se pudo confirmar si realmente realizaba las atrocidades por las cuales era señalado, pero sí puedo decir que lo que encontramos mi unidad y yo esa noche era evidencia total de que ese pequeño pueblo albergaba al mismísimo diablo. Hola, mi nombre es Eric y quiero compartir contigo una parte de mi vida que ha marcado mi existencia de manera inolvidable. Nací en Alemania en 1922 y durante la Segunda Guerra Mundial me vi sumido en un torbellino de caos y destrucción que cambiaría mi perspectiva sobre la vida para siempre. Era 1944 y me encontraba sirviendo en el frente oriental como soldado del ejército alemán. La guerra había cobrado un precio inimaginable en términos de vidas humanas y mi esperanza de regresar a casa parecía desvanecerse con cada día que pasaba. Estábamos en una batalla feroz contra las fuerzas aliadas y la situación se volvía cada vez más desesperada. Fue durante una fría noche de invierno, en medio de la oscuridad y el silencio interrumpido solo por el retumbar distante de la artillería, que experimenté algo que desafía toda lógica. Estábamos en las trincheras, agotados y desesperados cuando empecé a escuchar susurros inexplicables, voces que no pertenecían a ningún compañero soldado ni al enemigo. Al principio pensé que la tensión y el agotamiento estaban afectando mi cordura, pero pronto me di cuenta de que no estaba solo. Otros soldados también comentaban sobre extraños fenómenos, sombras que se movían sin explicación y risas fantasmales en la quietud de la noche. La atmósfera se volvía más tensa con cada día que pasaba. Una noche, mientras patrullábamos un bosque cercano, experimenté algo que cambió mi vida por completo.
De repente, la temperatura bajó de manera drástica y una niebla espesa nos rodeó. En medio de esa niebla vi sombras de soldados que habían perdido la vida en combate. Sus figuras parecían desvanecerse, pero sus ojos transmitían historias de dolor y sufrimiento. A medida que avanzábamos, las sombras se multiplicaban y sentí que mi corazón latía en sintonía con los lamentos de aquellos que ya no estaban. En ese momento, una figura apareció frente a mí. Era un joven soldado, apenas un adolescente, con uniforme desgarrado y ojos que reflejaban una profunda tristeza. Sin decir una palabra, me miró con una expresión que traspasaba el tiempo y la realidad. Fue entonces cuando supe que estas apariciones eran almas atrapadas en el limbo de la guerra, buscando consuelo y liberación. A lo largo de las siguientes semanas experimenté encuentros similares, compartiendo momentos con aquellos que habían perdido la vida en circunstancias desgarradoras. Pese al miedo inicial, comencé a sentir una conexión especial con estas almas atormentadas. Por fin, la guerra había llegado a su fin y regresé a casa con el peso de los recuerdos y las experiencias que había vivido. A lo largo de los años, traté de entender lo inexplicable, buscando respuestas en la espiritualidad y en la filosofía. Aunque la guerra había terminado, las sombras de aquellos encuentros paranormales continuaron persiguiéndome. Hoy, en la tranquilidad de mi vejez, reflexiono sobre esos días oscuros. Me pregunto si las almas que encontré finalmente encontraron la paz, o si siguen buscando redención en algún rincón del más allá. La guerra dejó cicatrices imborrables en mi alma, y las sombras de aquellos encuentros paranormales nunca me abandonarán mientras viva. Hola, mi nombre es Otto y he decidido compartir mi historia, la historia de un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. La guerra, un conflicto que desgarró al mundo y dejó cicatrices imborrables en aquellos que tuvimos el infortunio de vivirla. Aunque sobreviví físicamente, mi alma quedó marcada por los horrores que ahí presencié. Todo comenzó en 1939, cuando fui reclutado por el ejército alemán. Apenas tenía 20 años, lleno de sueños y esperanzas, pero pronto me vi sumido en un mundo de destrucción y desolación. Fui asignado a la infantería y enviado al frente oriental, donde la brutalidad de la guerra se manifestó de la manera más impactante. Los inviernos en el frente oriental eran implacables, el frío penetraba hasta los huesos, pero lo que realmente helaba el alma eran las atrocidades que presenciábamos día tras día. Las batallas eran cruentas y cada vez que avanzábamos encontrábamos pueblos arrasados, hogares destruidos y civiles inocentes masacrados. Fue durante una misión de reconocimiento en la ciudad de Stalingrado que viví uno de los encuentros más aterradores de mi vida. Nos adentramos en las calles desiertas y el silencio era interrumpido solo por el crujir de la nieve bajo nuestros pesados pasos. De repente, algo llamó mi atención. Una figura en la distancia. Era una mujer, pero no parecía ser de este mundo. Su rostro estaba demacrado, sus ojos vacíos de cualquier rastro de humanidad. La mujer se acercó lentamente, arrastrando los pies como si estuviera atrapada entre dos mundos. Intenté comunicarme con ella, pero no obtuve respuestas. Mis compañeros se mostraron inquietos por lo que estaba haciendo, aunque no lo tomaron más allá de un repentino ataque de histeria por mi parte, según me comentaron, pero continuamos nuestro camino. Sin embargo, la mujer nos siguió, siempre a la misma distancia, como una sombra que se negaba a abandonarnos. Aquella noche, acampamos en las ruinas de un edificio. Mientras intentaba conciliar el sueño, escuché susurros y lamentos que se entremezclaban con el sonido de la artillería estallando a todo momento. Cuando abrí los ojos, me encontré cara a cara con la mujer de nuevo. Su presencia estaba cargada de una extraña tristeza, sus ojos cansados de tanto llorar, su cara blanca y pálida recubierta de mugre y polvo, repelía un olor a carne quemada. Quise gritar, pero no pude. Cerré los ojos del terror que sentía, tratando de pensar qué era lo que estaba pasando. Muerto de miedo, abrí los ojos y fue ahí cuando desapareció. Ya no se encontraba ahí. Busqué de arriba a abajo, barriendo todo el lugar con la mirada, pero ya no estaba. Tan solo mis compañeros, algunos dormidos y otros más haciendo guardia. Entonces fue cuando pensé que solo había sido un sueño, o más bien una terrible pesadilla, lo cual era bastante común tomando en cuenta en la situación que nos encontrábamos. Al pasar la medianoche, decidimos avanzar para aprovechar la oscuridad y avanzar sin ser detectados.
Yo sentía que algo nos estaba siguiendo y teniendo como antecedente la pesadilla que había tenido minutos antes. No era tan descabellado pensar en ello. A medida que avanzábamos por Stalingrado, la presencia de la mujer se hizo más constante. Algunos de mis compañeros comenzaron a mirarme de manera extraña por mi paranoia, lo cual no se atrevían a decirme nada al momento, pues eran conscientes de que la guerra podía retorcer la mente de cualquier persona. Yo, por otro lado, me aferré a la idea de que debía ser una víctima de la guerra, un alma atormentada por la violencia que asolaba la ciudad. Finalmente, logramos escapar de Stalingrado. Al regresar a la base, uno de mis compañeros, el médico del grupo, se me acercó para preguntarme si me sentía bien, ya que todo el trayecto me vieron platicando o haciendo señas al aire, así como gritar desesperadamente en ocasiones sin ninguna razón, lo cual me dejó totalmente confundido, porque estaba seguro de que las veces que eso pasó, estaba segurísimo que era una pesadilla, pero él me respondió de la forma más seria posible que todo este tiempo estuve actuando de una manera muy extraña, como si alguien me hubiera estado acompañando todo este tiempo, y hacía ademanes de estar con alguien, interactuando con una persona. Ahí fue cuando me di cuenta que todo este tiempo fui el único que vio a esta mujer rondando en los lugares que estuvimos haciendo nuestra incursión. Después de que me revisara ya no dije nada, pues me tomarían como un loco, que no sería descabellado, pues en la guerra pueden cambiar hasta la mente más dura de romper. Terminada la guerra, los afortunados que sobrevivimos pudimos terminar nuestro servicio y dábamos gracias por no estar ahí repitiendo la misma película de horror que es la guerra. Todos los días trato de olvidar todos los momentos que ahí pasé, pero la imagen de la mujer nunca me abandonó. Regresé a casa con el peso de la culpa y la tristeza de lo que había presenciado. La guerra nos dejó cicatrices físicas y emocionales, y aunque sobreviví, la sombra de aquellos horrores sigue acechándome en mis sueños. Al día de hoy, mientras narro mi historia, sé que no estoy solo. Hay muchos como yo, testigos de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que llevamos en silencio el peso de lo que vivimos. La guerra puede arrebatar vidas, pero también puede dejar a los supervivientes con historias de terror que se quedan grabadas en el alma para siempre.